Me contrataron para vigilar un maniquí. Así, simple. No había nada extraño en el encargo, un trabajo nocturno en una tienda de ropa vieja que acababa de abrir. Solo debía estar allí desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, sentado en un rincón oscuro, con una linterna y un cuaderno para anotar cualquier anomalía. «No te preocupes, es solo un maniquí, no pasa nada raro», me dijeron. Pero no me advirtieron que se movería cuando no lo mirara. La primera noche todo parecía normal. El local estaba frío, con un olor rancio a tela y madera vieja. La tienda estaba iluminada solo por una tenue luz que venía de la calle, y mi mirada se posaba constantemente en aquel maniquí que estaba en una esquina, vestido con un traje antiguo y una máscara blanca que le tapaba el rostro. Parecía una estatua, inmóvil, casi irrelevante. Pasaron las horas, y conforme el sueño me iba venciendo, sentía que algo no estaba bien. Cada vez que desviaba la mirada para anotar algo en mi cuaderno, el maniquí parecía estar en la misma posición. Pero entonces, cuando levantaba la vista de nuevo, había cambiado sutilmente. No era un movimiento obvio, sino una diferencia apenas perceptible. Un brazo más abajo, la cabeza levemente girada, una mano tocando el perchero al lado. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, cansancio o quizá las sombras movidas por el viento. Pero la segunda noche todo empeoró. Empecé a escuchar ruidos muy leves, casi como susurros, pero no había nadie más en el edificio. Cada vez que enfocaba la linterna hacia el maniquí, lo veía en su sitio. Pero bastaba con que volviera a escribir o que mirara hacia otro lado para que al volver a mirar estuviera en una postura diferente. Ahora podía jurar que sus ojos, o donde deberían estar sus ojos, parecían seguirme, como si me observaban. Me negaba a creerlo, pero me aterraba esa presencia muda, esa figura inanimada que parecía tener vida propia. Intenté mantener la mirada fija en él toda la noche, sin pestañear, pero no podía. Parpadeaba y cerraba los ojos solo por segundos, y en esos segundos sentía que algo se acercaba. En la tercera noche ya no pude más. Me sentí como preso en una pesadilla. El maniquí se había levantado casi completamente, y lo vi cruzar lentamente la sala cuando no estaba mirándolo. No emitía ningún sonido, solo ese silencio pesado que hace que el aire se vuelva más denso. Intenté encender las luces, pero se apagaban sin razón. El teléfono no tenía señal, no había escapatoria. Intenté gritar, pero me quedé paralizado. El maniquí avanzó hacia mí. Esa máscara blanca sin rasgos humanos parecía una cara burlona, y sentí un frío horrible que me paralizó la sangre. Entonces, en un instante, volvió a su lugar, inmóvil, como si nada hubiera pasado. El silencio volvió a reinar. No sé cómo sobreviví esa noche. Al amanecer, corrí sin mirar atrás, dejando mi cuaderno y la linterna. No volví a aquel lugar ni acepté otro trabajo similar, pero todavía puedo sentirlo, esa mirada invisible que me persigue en la oscuridad. Y sé que, si vuelvo a dormir, aquel maniquí seguirá moviéndose cuando no lo mire. Desde entonces, no he podido deshacerme de la sensación de que algo me sigue, incluso cuando estoy lejos de esa maldita tienda. Las noches se volvieron insoportables, porque cada vez que cierro los ojos, veo esa figura inmóvil que cambia de postura apenas parpadeo, esa sombra que se desliza en el límite de mi visión. Me despierto sudando, con el corazón latiendo a 1000, convencido de que en mi habitación hay algo que no debería estar ahí. Intenté contar lo que pasó a mis amigos, pero nadie me creyó. Me dijeron que probablemente estaba cansado, que mi mente me jugaba trucos. Pero yo sé la verdad. Sé que no fue mi imaginación. Y sé que ese maniquí no es un simple maniquí. Tiene vida cuando no lo miras, y acecha en los rincones oscuros. Ahora evito pasar por esa calle, y ni siquiera quiero pensar en regresar a trabajar en ese lugar. Pero lo peor es que siento que ese maniquí encontró una forma de salir de esa tienda, o tal vez ya estaba conmigo desde la primera noche, observándome cuando no podía verlo. Porque en mi casa a veces las luces parpadean igual, el aire se enfría explicablemente,
Y cuando dejo de mirar, siento que algo se mueve en la penumbra. No sé cuánto tiempo más podré resistir esta tortura silenciosa. A veces creo que ese maniquí solo quiere jugar conmigo, acechando en la oscuridad, esperando el momento en que baje la guardia para dar el siguiente paso. Y temo que ese día no solo se moverá, sino que vendrá a buscarme. Porque hay cosas que no debemos vigilar, y hay cosas que, cuando las miras, parecen inanimadas, pero en la oscuridad, cuando nadie las ve, cobran vida. Esa noche, algo dentro de mí me impulsó a regresar a la tienda. No sé si fue miedo, curiosidad o una necesidad absurda de cerrar ese capítulo que parecía abierto para no dejarme en paz. Entré con una mezcla de temblor y determinación, la linterna en mano y la mente llena de advertencias que había ignorado. El lugar estaba igual que la última vez, pero había un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido de mis pasos. Avancé con cuidado, sintiendo cómo la temperatura caía a cada paso, como si la oscuridad misma respirara conmigo. Allí estaba él, el maniquí. Esta vez no estaba solo en su esquina. Había más figuras, otras siluetas blancas, todas quietas, todas con la misma máscara vacía. Mis ojos se clavaron en la primera figura, en el maniquí que me había perseguido en mis pesadillas. No se movió, pero sabía que bastaba que apartara la mirada para que cambiara. Decidí no mirar. Giré mi espalda y empecé a caminar lentamente, sintiendo que me observaban desde detrás. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que me diera la vuelta, pero no lo hice. Sin embargo, sentí que algo rozó mi brazo, frío como el hielo, tan real que casi me hizo gritar. Me giré de golpe y la linterna iluminó una mano extendida, una mano blanca, rígida, que parecía emerger de la oscuridad para atraparme. Corrí, salí disparado de esa tienda como si el infierno estuviera detrás de mí. Pero cuando miré hacia atrás, las figuras desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Desde esa noche no hay lugar seguro. Siento su presencia en cada sombra, en cada reflejo, esperando que deje de mirar, porque solo así, cuando el ojo se cierra, ellos se mueven. Y sé que no tardarán en buscarme, porque vigilarlos una vez fue un error, y ahora, sin querer, me han vigilado a mí. Desde aquel día, mi vida cambió para siempre. No pude dormir en semanas, y cada vez que intentaba distraerme, el miedo volvía con más fuerza. No era solo la idea del maniquí moviéndose en la oscuridad, era la certeza terrible de que algo me había marcado, de que ya no estaba solo, aunque estuviera rodeado de gente. Intenté quemar la ropa vieja que llevaba el maniquí, pero incluso en la hoguera sentí un frío que me atravesó el pecho. Intenté deshacerme de la linterna, del cuaderno, de todo recuerdo que tuviera del lugar, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Hasta que una noche, mientras estaba solo en mi apartamento, escuché un sonido, un leve roce, como si algo se arrastrara contra la pared. La luz de la calle apenas iluminaba la habitación y sentí cómo mi mirada se clavaba en la esquina oscura. Ahí estaba, solo un poco fuera de la vista directa, la sombra de una figura con aquella misma máscara blanca, quieta, esperando. No había maniquí, no había nada tangible, pero sabía que era él, o ellos, las figuras que no puedo dejar de ver cuando cierro los ojos, las que solo se mueven cuando no las estoy mirando. Y entonces comprendí. No fue un trabajo cualquiera, no fue un simple encargo de vigilancia. Me contrataron para vigilar un maniquí, pero en realidad me eligieron para ser parte de su juego. Ahora, cada noche me preparo para la espera, porque sé que cuando las luces se apaguen y mis ojos se cierren, ellos volverán a moverse. Solo debo resistir, solo debo mirar,
porque si dejo de hacerlo, ya no habrá vuelta atrás.